Bueno, ahora vamos a crear nuestro primer componente. Imaginemos que ya cerramos todo, entonces tendríamos que entrar nuevamente. Podemos desde acá ejecutarlo o entrar acá. Vamos a entrar acá y escribimos cmd, enter, y ahí ya estamos en nuestro proyecto. Escribimos code espacio punto para que nos abra el visual. Ahí estamos. Y escribimos npm start para que comience la ejecución. Y ahí lo tenemos. Como primera cosa, en la carpeta src vamos a borrar todos los estilos que tenemos de app css, los de index también, se pueden borrar los archivos. En app.js vamos a renombrarlo por JSX. Y bueno, por ahora no voy a borrar nada. Lo siguiente que voy a hacer es crear dentro de esta carpeta también src la carpeta components. Ahí voy a poner todos los componentes. Y como queremos crear un componente nuevo navbar, vamos a ver algunas formas, hay muchas, algunas formas de estructurar y organizar las carpetas. Podríamos dentro de component crear un nuevo archivo llamado navbar.jsx. Acá poner todo el componente y cuando necesitamos CSS, dentro de la misma carpeta components, crear otra que se llame styles y acá poner la de todos los componentes. Supongamos que yo en component voy a crear otro llamado title. Entonces acá en styles debería crear title.css y navbar.css. Entonces tenemos components dentro de los estilos y las carpetas de los componentes por fuera de esta carpeta de estilos, ¿sí? También lo que sucede es que nosotros podríamos no tener estos estilos acá, borrarlos directamente y tenerlos en la carpeta, en el archivo app.css o index.css, ¿sí? Y que sean generales para todos, porque así en el style también es general para todos, a menos que hagamos ciertas cosas. Entonces, tranquilamente se puede dejar simplemente los componentes así y el CSS escribirlo en app.css o en el index.css. Otra forma, si queremos tenerlo todo separado, ¿sí? Cada componente separado con su CSS y todo para que se pueda mover ese componente a otro. Otra cosa que se puede hacer es que dentro de la carpeta components, nosotros cada vez que queramos crear un componente nuevo, creemos una carpeta. Por ejemplo, la carpeta title. Y dentro de title, poner un index.jsx y el title.css. Dentro de la misma carpeta component, por ejemplo, puedo crear otro para que baje y se vea bien la estructura, llamado navbar. Y como ven, dentro de la carpeta title yo tengo el index.jsx y el css. Dentro de la carpeta navbar puedo crear el index.jsx y el navbar.css. Entonces me queda todo separadito, ¿sí? Tengo que en la carpeta component hay más carpetas que van a tener todo lo que corresponda a cada componente en sí. En navbar va a estar su archivo JSX, su CSS, JavaScript si necesitan JavaScript, ¿sí? ¿Por qué index y no navbar nuevamente? Porque no es necesario y acorta el tema de la importación porque el index se ejecuta automáticamente. Entonces, cuando vos entres a component y dentro a navbar, automáticamente se va a ejecutar el index que tengas ahí. Entonces se va a ejecutar este archivo. Ahora lo vamos a ver. Antes que nada también tal vez queramos saber cómo distinguimos los index si todos los componentes se llaman igual. Bueno, y acá lo podemos ver. El index, cuando hay más de dos abiertos, te indica a qué carpeta, a qué componente pertenece. Acá te dice que este es el index de title y este es el index de navbar. Creamos el componente. Primero hay que importar React. Después el componente se tiene que llamar igual que la carpeta como buena práctica. Y dentro podemos escribir, por ejemplo, un H1 que diga
navbar para ver qué tal. Por ahora esto no lo importamos en ningún lado, entonces tenemos que ir a app.js o JSX e importarlo. Lo primero que voy a hacer es borrar todo el contenido que tiene. Voy a borrar el logo porque no se va a usar. Y acá vamos a hacer un import de navbar. Acá lo que ponemos es la ruta, punto barra en component, apretamos barra de nuevo y ahí tenemos las carpetas. Vamos a elegir navbar y ya no necesitamos escribir barra y el index o el index.jsx. No es necesario porque esto se ejecuta automáticamente. Entonces la ruta queda más simple. Component navbar. Ahora acá vamos a poner navbar y vamos a ver cómo queda en el navegador. Ahí vemos que nos dice el texto navbar, que era lo que habíamos escrito en el componente. Entonces lo único que tenemos que hacer es escribir un navbar de verdad, ¿sí? En JSX para que se visualice. Entonces ahí ya pego el navbar, ¿sí? Y vemos cómo queda en el navegador. Y ahí lo tenemos. Se le pueden agregar algunos estilos CSS para que quede mejor acomodado. En este caso lo voy a dejar así. Ahora lo que vamos a hacer es subirlo a GitHub. Abrimos la terminal y en GitHub primero podemos poner un git status para ver que tenemos varias cosas que agregar. Hacemos un git add. Un git commit. Y ahora el git push. Y ahora chequeamos que se haya subido todo a GitHub. Acá lo que tenemos que hacer es actualizarlo. Y en src vemos que se acaba de actualizar con respecto a las demás cosas y acá está el commit.